Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cuestionando lo Establecido, un canal para incentivar el pensamiento crítico, profundo y libre para mejorar la sociedad. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de África y vamos a intentar hacer un vídeo un poquito más extenso de lo habitual y vamos a intentar hacernos una idea lo más precisa posible, lo más realista posible de realmente a qué nos enfrentamos el planeta cuando estudiamos el tema de África y cuando hablamos del tema de África y cuando intentamos mejorar las condiciones de África y sobre todo cuando intentamos aceptar en Europa inmigración africana. Esto es un gran problema. África es un gran problema para el mundo. Tenemos que ayudarles, estoy de acuerdo, pero no como lo estamos haciendo. A mí me da mucha pena. Me rompe el corazón, y te lo digo de verdad, no es populismo ni demagogia, me rompe el corazón pensar que hay 1.000 millones de personas en miseria y pobreza prácticamente absolutas. El club de la miseria, que decía Collier, que hace poco me leí su libro, y ahí, en el libro que se llama El Club de la Miseria, son 300 páginas de estudio en profundidad solo de datos y variables sobre las condiciones de África en sus peores economías, ¿vale? África, por ejemplo, Sudáfrica tiene un nivel de vida bastante más alto que el resto de África, o Marruecos, pero sobre todo el centro del África subsahariana, toda esa zona es muy desastrosa. Entonces, vamos a intentar hacer un análisis para saber de lo que estamos realmente hablando cuando hablamos de África y para entender qué problemas vamos a importar de África cuando ellos vienen aquí. No quiero generar enemistad entre nadie, solo quiero informar a la población de lo que realmente pasa y lo que realmente está ocurriendo al traer a este tipo de perfil a Europa. Vale, pero bueno, antes de nada, como siempre digo, si te gusta mi contenido, me haces un grandísimo favor si te suscribes, si le das like y activas la campanita. Son 3 cosas que te pido, que a ti no te cuestan prácticamente nada y ahí me haces un grandísimo favor. Y te recuerdo que publico vídeo todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la tarde, ¿vale? Entonces, te voy a decir la verdad. Me he leído un libro de 300 páginas solo de datos africanos, pero he combinado eso con ChatGPT, cruzando algunos datos, haciendo algunos resúmenes y para organizar la información de forma más o menos coherente y añadiendo algún análisis extra que le he preguntado a ChatGPT, que creo que más o menos nos puede dar entre el ChatGPT y este experto de Oxford, que es el mayor experto, uno de los mayores expertos del mundo en los 50 países más pobres del planeta a día de hoy, ¿vale? Pues he hecho un guión más o menos de lo que creo que es importante decir. Pero el resumen de todo es que, como titular, África está a unos 250 años de desarrollo de distancia con respecto a Europa, de media. Y esto es un problema totalmente descomunal. Estamos hablando de 250 años de desarrollo de distancia, de media, con respecto a Europa. Esto es inimaginable, las consecuencias que tiene en el día a día. No podemos traer a Europa perfiles de estas culturas sin hacer un proceso de culturización exhaustivo y riguroso. Tú no puedes traer a una persona que no sabe leer ni escribir, que nunca ha tenido un Estado de Derecho, que no sabe lo que es la democracia, que no sabe cómo es la legislación en España, en Europa, que no habla el idioma, que no está culturizada, que no respeta las normas, que tiene un 30% de analfabetización, que no tiene agua potable, que no tiene electricidad en su domicilio, que no tiene suelo en la casa, porque es tierra directamente, ¿vale? Que esto es muy frecuente en el África subsahariana. No puedes traer a este perfil de persona a un continente como Europa y esperar que se pueda integrar. Yo no tengo nada en contra de África, nada. No tengo nada. De hecho, creo que deberíamos ayudarles mucho más y de forma mucho más eficaz a como lo estamos haciendo, porque es horrible que haya 1.000 millones de personas que vivan en estas condiciones que te acabo de describir. Es horrible y tenemos que ayudarles.
pero es totalmente estúpido pensar que traer una persona de este perfil, que tiene una diferencia de 250 años de desarrollo de distancia entre su cultura y la tuya, es totalmente estúpido pensar que esta persona se va a poder integrar bien sin ayuda. ¿A quién se le ocurre esta tontería? ¿Cómo podemos pensar que esto va a ayudar en algo a Europa? Si tú tuvieras unos centros especiales de integración para personas de culturas como la que te acabo de describir, que no es todo África, pero es a lo mejor de lo que sé, que son 2/3 de África tiene este problema, ¿vale? Como mínimo, quizá más, quizá 3/4 partes o 4/5 partes tiene este problema, ¿vale? Es una gran minoría la que se puede integrar y esa minoría es la que no está viniendo, porque es la que le va bien, está correctamente europeizada y tiene éxito en África. Entonces, la gente que viene es la gente que no tiene éxito en África. Entonces, el perfil que nos está viniendo es totalmente incapaz de integrarse, pero no es culpa suya, no es que tengan mala fe, es que es imposible que una persona que está a 250 años de desarrollo se pueda integrar. Es como si traes aquí a un campesino del año 1750 de las afueras de Amberes y pretendes que viva en sociedad nada más llegar sin hablar el idioma y con una cultura de hace 250 años. Joder, que es imposible. O sea, que es imposible. Esto no es falta de humanidad, ni es desprecio, ni es odio. Es un hecho fáctico. Es imposible que una persona que viene de este tipo de culturas como estas 50 que te acabo de describir pueda integrarse en España o en Europa sin una ayuda importante y grande y un tiempo prudencial de como mínimo un año de culturizarse a la europea. No se puede, es imposible. Vamos a ver datos reales de las distancias en años que tenemos en distintos aspectos. La media son 250 años. Vamos a ver aspectos concretos. Bien, en industria y economía estamos hablando de una diferencia de entre 250 y 300 años. Si hacemos la media de África, ¿vale?, en desarrollo tecnológico, industrial y económico, estamos hablando de algo similar a lo que tenía Europa hace 250 años. Como mínimo, de entre 250 y 300. En ciencia y tecnología estamos hablando de un salto de entre 300 y 400 años. En niveles de alfabetización media, África tiene una alfabetización por debajo del 70%. Por debajo del 70%. Oscila, depende del país, entre el 50 y el 60 y muchos, ¿vale? Esto es lo que tenía Europa hace 150 o 200 años. Bien. Y a nivel de instituciones modernas, de fiabilidad, de nivel de corrupción, de unión y de modernidad democrática y cultural y política, estamos hablando de hace 200 o 300 años, a los albores de las primeras democracias europeas. Y a nivel de salud, educación y renta, que esto es lo más fácil de igualar, están a 70 años de distancia. Vale. Si esto no te parece un problema, yo no sé qué te puede parecer un problema. ¿Cómo no nos damos cuenta de que esto es un problema? Pero a ver, que yo no estoy en contra de nadie, pero no nos damos cuenta de que esto no es igual que una persona que viene de Bogotá. ¿No te das cuenta que esto no es igual que una persona que viene de China o de Bielorrusia o de Polonia o de República Dominicana? ¿No te das cuenta que no es igual? Que la distancia es mucho mayor en África que en el resto. ¿No te das cuenta que la inmigración que viene de África es mucho más difícil de integrar que el resto? ¿El Islam es un problema? En una persona europeizada, moderna, que lo adapta a la cultura y que lo tiene como algo secundario, no de la ley, no de la Sharia, pues el Islam no es un problema. Pero el Islam en la cabeza de una persona que vive en la cultura de hace 250 años es un problema de cojones. Es un problema de cojones. No es el Islam. Es la mezcla del Islam con la pobreza y el atraso cultural. Todo eso junto es una bomba de relojería.
es una bomba de relojería. Igual que lo sería el catolicismo si lo pones en la mente de un fanático de hace 500 años. Pues claro, ese será un loco. Hoy en día será considerado un loco. O si lo pones en las manos de un inquisidor de hace 300 años. Que eso es el nivel más o menos que tiene ahora mismo África. Y lo siento, pero es que esto es muy duro. Pero es que es así. Y alguien tendrá que hablar de ello. Bien, vamos a ver otros datos importantes de África, ¿vale? Tengo tantos datos que no sé ya ni por dónde empezar, ¿vale? Cuando Europa conquistó África, con las colonias, famosa época colonial, no debemos olvidar que África ya tenía un desarrollo que iba 500 años por detrás de Europa. Porque mucha gente dice que que África está así por culpa de la colonización europea. Perdona, no. O sea, no. ¿Europa se ha portado fatal con África? Sí. Sobre todo unos países más que otros, ¿vale? Quizá Bélgica se lleva la palma con la masacre del Congo. Pero bueno, en conjunto, ¿Europa ha devastado África? Sí. ¿Ha expropiado y expoliado los países con sus recursos? Sí. Pero su falta de desarrollo económico, político, social y tecnológico ¿es por culpa de Europa? No tanto, porque ya tenían un desarrollo de 500 años por detrás de Europa cuando Europa llegó a África, ¿vale? Entonces, en tecnología militar, cuando Europa empezó a expandirse en el siglo XVI, ¿vale? Que realmente no fue cuando no fue el top de los imperios, ¿vale? Pero para ponerlo con un poco de justicia, ¿vale? América se descubre en el siglo XV y en África vamos a poner la referencia del siglo XVI, para no ser tampoco malos, ¿vale? En el siglo XVI, comparado con Europa, África en tecnología militar estaba en el siglo X, en metalurgia en el siglo XI, en organización política en el siglo XI, en infraestructura urbana equivalente al siglo XII europeo, en alfabetización equivalente al siglo IX. Joder, 7 siglos de diferencia, ¿vale? En comercio y moneda equivalente al siglo XII. Y en ciencia y medicina, totalmente desigual, pero iba desde el siglo IX hasta el siglo XI, equivalencias de tecnologías, ¿vale? En el África subsahariana no se utilizaba prácticamente la rueda en el siglo XVI, ¿vale? No tenían rueda. Tenían unas pequeñas poleas, tal, pero no usaban la rueda para desplazamientos. En el siglo XVI. Vale, entonces, cuando llegan los europeos, se encuentran un continente que está 500 años por detrás. Y después de 300 o 400 años de europeización de África, ahora están a 250 años por detrás. Entonces, que habremos hecho muchas barbaridades, no te lo discuto, no te lo discuto. Pero decir que el 100% del problema de África es por culpa de Europa, perdona, no. O sea, como mucho, el 50% de África lo ha creado Europa, pero el otro 50% es pues la pena de que por lo que sea han tenido un mal desarrollo cultural, social, político y científico desde mucho antes de que llegara Europa. Ya iban muy por detrás, ¿vale? Bien, entonces, vamos a ver más cosas. Por ejemplo, a nivel de complejidad económica, ¿vale? Que es un índice que se usa muy habitualmente para entender el nivel de desarrollo de un continente, de un país, ¿vale? Que se calcula con datos modernos, ¿vale? Alemania, en una escala de -2 a +2, más o menos, ¿vale? Alemania tendría más 1,5 y, por ejemplo, la media africana estaría en -1, para que te hagas una idea, ¿vale? Si comparamos esto con términos medievales, un -1 sería el equivalente a la África, a la Europa del siglo XVI, ¿vale? O incluso del siglo XIII. O sea, un -1 en desarrollo de complejidad económica es estar muy, muy, muy atrasado, ¿vale? Luego, por ejemplo, otros datos. ¿Qué tasa de alfabetización tiene África? Ya lo hemos comentado. En conjunto,
incluyendo los países más ricos que son Sudáfrica, Marruecos, tal, tiene un 68%. Pero claro, Burkina Faso tiene un 40% de alfabetización. Un 40%. O sea, cuidado, porque estamos trayendo gente que no es que no hable el idioma, es que no va a poder leer ni escribir. Leer ni escribir. ¿Qué tipo de trabajo nos va a venir bien que haga una persona que no sabe ni leer ni escribir, ni habla el idioma? ¿No será mejor traer personas de países que hablen el idioma, que sepan leer y escribir, etcétera? Vale. En los desarrollos, en los 10 puntos más importantes de desarrollo, sería desarrollo humano, con lo cual que está muy por detrás de Europa, alfabetización muy por detrás de Europa, complejidad económica, ya lo hemos dicho, muy por detrás de Europa, esperanza de vida muy por detrás de Europa, índice de confianza institucional muy por detrás de Europa, a nivel de desigualdad el continente más desigual del planeta, calidad del sistema educativo muy por detrás de Europa, tasa de empleo productivo muy por detrás de Europa, nivel de innovación muy por detrás de Europa, autonomía energética casi inexistente. Entonces, ¿cómo va a poder integrarse correctamente esto en España o en Europa? Me parece totalmente imposible que esto ocurra de forma correcta. El salario medio, por ejemplo, ¿vale? Salario medio. En España, el salario medio neto mensual es de 1.977 euros. La media en África es 35 veces menos. Por ejemplo, en Egipto son 146 euros, bueno, en dólares, que es un poco menos en euros, mensuales, ¿vale? O sea, en Luxemburgo se gana 35 veces más que en Egipto. Con este nivel de pobreza, sin una correcta adaptación, estas personas lógicamente irán a la desesperada y generarán problemas porque los pobres no lo pueden hacer mejor. Es responsabilidad nuestra de Europa no dejar entrar estos perfiles sin una previa culturización, si es que eso nos interesa, pero nunca dejar que entren porque sí. Es un grave error. Mira, a nivel de corrupción, hay un índice de 0 a 100 que es el índice de percepción de corrupción que tienen las instituciones con respecto de la sociedad, ¿vale? Y un 100 es hacerlo perfecto y un 0 es hacerlo fatal. Dinamarca tiene 90 puntos sobre 100 buenos, en sentido favorable, y por ejemplo, Somalia tiene 9 sobre 100. 9 sobre 100, ¿vale? Es decir, son el continente más corrupto del planeta. Bien. Pero es que además también es el continente que más recursos naturales tiene del planeta, hablando de minerales, hablando de petróleo, hablando de agua dulce, en todos los recursos naturales que te puedas imaginar, prácticamente en todos, África es el continente que más recursos naturales tiene. Es decir, que el problema no es que no tengan recursos, el problema es un tema puramente cultural. Es un tema cultural, no es un tema económico, es cultural. Esto quiere decir que cuando vengan de esa cultura a esta, su cultura genera ese desastre. Entonces, da igual de quién sea la culpa, no podemos meterles sin tener en cuenta esto. Bien, el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿vale? En África la media es 12,5. En España la media es 0,6. Estamos hablando de 20 veces más homicidios que en España. 20 veces más por cada persona que aquí se asesina, se atraca, se agrede. Ahí son 20 personas las que en tu barrio habrían sido atacadas, agredidas, etcétera. Vale. A nivel de libertades individuales, en la escala de Freedom House, en una puntuación de 0 a 100, Europa tiene una media de libertad de 85, España tiene una media de libertad de 89 y África tiene una media de 48. Es decir, que tienen la mitad de libertades o la mitad del nivel de libertad que tiene España, o incluso menos de la mitad, ¿vale? Riesgo de guerra, por ejemplo, otro factor que flipas de peligroso, ¿vale? España tiene 1,6, África tiene 3,2. O sea, hay el doble de índice de guerra, teniendo en cuenta que 5 sería lo peor de lo peor. España está en el 1,6 y África está en 3,2, ¿vale?
Personas bajo el umbral de pobreza, África tiene el 50%. Y la media europea son 17%. Cumplimiento de leyes de justicia, ¿no? Asociadas con justicia, con seguridad, con equidad, etc. España tiene una media de 0,7, que el máximo es 1, y África tiene una media de 0,35, la mitad, ¿vale? Y en encarcelaciones injustas, África se considera que es de los continentes, bueno, de los lugares del planeta donde es más probable ser encarcelado por algo injusto asociado a ideología, falta de democracia, persecución de oposición política, etcétera, etcétera, etcétera. Y podrías pensar que África no se ayuda, pero es que es mentira, porque en los últimos 25 años los países ricos han donado a África 1,3 billones con B de los españoles, 1,3 millón de millones, o sea, más de 1 millón de millones de euros, que es la mitad de todo el Producto Interior Bruto de toda África, ¿vale? Se ha donado en los últimos años la mitad de su Producto Interior Bruto total y siguen bueno, iba a decir en la mierda, pobrecitos, siguen fatal. Es un tema cultural, no es un tema económico, no es un tema de recursos, es un tema cultural. El dinero que entra se pierde totalmente por corrupción. En Chad se hizo una partida de donativos inmensa para comida y se demostró que del 100% del dinero donado como ayuda para la infraestructura alimentaria, solo llegó al pueblo el 1% de todo el presupuesto que se donó a Chad. El 1%, el 99% se fue en corrupción y chanchullos. Joder, solo el 1%. Entonces, ¿hay que ayudar a África? Sí, sin duda, pero cuidado, porque si metemos esa cultura aquí, tendremos los problemas culturales que tienen ellos ahí, porque, repito, África no tiene un problema económico, no tiene un problema de recursos, tiene un problema cultural, institucional y político. Eso es software, es soft skills, no son cosas tangibles, son cosas mentales. El problema es cultural y estamos trayendo esa cultura a Europa. Vale. Vamos a ver algunos datos sorprendentes aleatorios. La esperanza de vida, por ejemplo, en Sierra Leona es 54 años. El acceso a agua potable evidencia que más de 300 millones de personas en África no tienen acceso a agua potable. La mitad de la población africana no tiene electricidad. La mitad no tiene electricidad. Hay una desnutrición en la que más de 45 millones de niños sufren desnutrición crónica. Tienen una pobreza extrema alrededor del 50%, que el 50% de todo el continente africano vive con menos de 2 euros al día. La mortalidad infantil es casi 40 veces la que tiene España. La corrupción, en los índices que decíamos antes, se considera que el 80% de los africanos considera que la corrupción es un problema grave que afecta a la vida cotidiana de la subsistencia esencial, ¿vale? Y tienen 0,2 médicos por cada 1.000 habitantes comparado con 4 de España. Es decir, que España, aunque nos pese mucho y aunque nos joda mucho, está súper bien comparado con el resto de países de África, ¿vale? Entonces, este vídeo, por favor, sirva de reflexión y de alerta de la distancia cultural de la que estamos hablando. Mi empatía, mi humanidad, mis ganas de ayudar a África son gigantes. Mi amor por el pueblo africano y mi solidaridad es inmensa. Y deseo que de verdad nuestro país haga todo lo posible por ayudar de forma efectiva a África. Y considero que, dadas estas circunstancias totalmente incompatibles con los derechos humanos, Europa debe, por una cuestión moral, aceptar inmigración africana, pero nunca jamás en la vida de forma ilegal, sin un año como mínimo de adaptación cultural, lingüística y legal. Todo lo que no sea esto será un grave error que va a destruir Europa. Una cosa es ayudar y otra cosa es destruir nuestra propia cultura por negligencias y estupideces varias. Esta es mi opinión.
Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.